Tu sombra decidió por ti. Hay decisiones que parecen tuyas. Pero si observas bien, con honestidad, algo dentro de ti ya las había tomado mucho antes. Es como si una parte invisible hubiera firmado el contrato en tu nombre. Y tú, solo te diste cuenta después, cuando el cuerpo pesó, cuando la culpa volvió, cuando te escuchaste diciendo, ¿por qué hice esto otra vez? Tal vez fue cuando aceptaste quedarte, aunque sabías que ya no debías. O cuando soltaste algo valioso, solo porque no creías merecerlo. Quizás fue ese sí dicho con miedo, o ese no que nació de garganta trancada. Y se repite. Se repite aunque estés cansado. Aunque ya hayas entendido todo con la cabeza. Porque algo muy tomaís antiguo decidiendo por voce. Tu sombra. No es un monstruo. Es una parte tuya, exiliada, reprimida, olvidada, que aprendió a decidir en tu lugar, mientras tú solo intentabas sobrevivir. En este video vamos a caminar juntos hacia esa parte que te habita en silencio. Vas a entender por qué ciertos ciclos se repiten, por qué hay patrones que te eligen, y cómo puedes recuperar el comando, no con fuerza, sino con conciencia. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué a veces la sombra que parecía te destruir era la parte que vino a salvarte. Tomaste una decisión y te arrepentiste pocas horas después. ¿Quién decidió realmente por ti? La mayoría de las personas cree tener control total sobre sus decisiones, que es el pensamiento racional, lógico y consciente el que guía sus pasos. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que llamas decisión ya fue programado antes de que lo notaras? ¿Te ha pasado prometer que no repetirías algo, y días después, caer exactamente en el mismo lugar? Eso no es falta de fuerza, es el poder invisible de la sombra entrando en acción. Dices sí cuando querías decir no. Aceptas invitaciones que te hacen daño. Mantienes hábitos que desgastan tu salud emocional. Y luego te preguntas, ¿por qué lo hice otra vez? Ese es uno de los primeros signos de que hay algo más allá del ego operando dentro de ti. Algo más antiguo, más profundo, más silencioso, pero profundamente influyente. Es la sombra. Y no duerme. Imagina por un momento que tu mente es un gran teatro. En el escenario, está el tú que todos ven, el que trabaja, habla, interactúa, publica en redes sociales. Pero entre bastidores, hay personajes ocultos. Y son ellos quienes, muchas veces, eligen el guión de la próxima escena. Tú solo interpretas, sin saber quién escribió el texto. Esos personajes ocultos son fragmentos de tu propio inconsciente. Son dolores no escuchados, traumas no vividos, impulsos reprimidos, deseos juzgados como incorrectos o peligrosos. Pero no desaparecieron. Solo cambiaron de ropa. Y ahora dirigen tu vida, mientras tú crees estar al mando. He visto personas pasar años intentando cambiar un comportamiento, sin éxito, hasta que descubrieron una lealtad inconsciente al dolor de un padre, o un miedo profundo a ser rechazadas como lo fueron en la infancia. Cuando algo así se revela, todo comienza a moverse. Porque no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Quizás ahora te estés preguntando, entonces, ¿cómo puedo saber quién está tomando las decisiones por mí? Esa es la pregunta que nos va a guiar a partir de ahora. Con cada paso, vamos a encender una luz sobre los bastidores de ese teatro interior. Y el siguiente paso es entender quién está realmente en escena. El ego, el self o la sombra. La parte que muestras al mundo no es la que dirige tu alma. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Carl Jung decía que todos llevamos máscaras. Y son importantes. Nos ayudan a convivir, a trabajar, a ser aceptados. Esa máscara social se llama persona. Se moldea con las expectativas ajenas, con las reglas aprendidas en la infancia, con los roles que adoptamos para sobrevivir. Pero el problema comienza cuando confundimos la máscara con lo que realmente somos. Detrás de la persona está la sombra,
Ese lado que no mostramos, que no queremos sentir, que fue expulsado de nuestra conciencia. Puede contener rabia, envidia, deseo, fragilidad, miedo, pero también talentos que nunca nos atrevimos a expresar. Muchas veces, no nos saboteamos por maldad, sino porque estamos identificados con un papel que reprime nuestra esencia. Y la sombra, ignorada, busca otra forma de hablar. A veces estalla, otras veces se calla. Y más allá de la persona y la sombra, hay algo aún más profundo, el self. El centro organizador de la psique. La fuente del llamado verdadero. Pero el self no grita, susurra. Y para escucharlo, hay que atravesar las capas de la persona y acoger los impulsos de la sombra sin juicio. No es un camino cómodo, pero es el único que lleva a vivir con verdad. Imagina a alguien que siempre fue bueno, que siempre dijo sí a todo. Esa persona parece correcta, pero sofoca el impulso de poner límites. Con el tiempo, ese impulso reprimido se vuelve irritación, después agotamiento, y puede hasta convertirse en enfermedad. Lo que parecía una elección ética, en el fondo, era una huida de la propia fuerza. Y la sombra cobra lo que no fue escuchado. Conocer estas tres instancias, persona, sombra y self, es como mirar un espejo de tres caras. Una muestra lo que ofreces al mundo. Otra, lo que rechazas. Y la tercera, lo que viniste a ser. Pero ninguna de esas partes debe ser combatida. Todas necesitan reconciliación. Cada una lleva consigo un fragmento de tu historia. Ahora piensa, ¿cuántas veces defendiste un comportamiento, solo porque era parte del papel que aprendiste a interpretar? ¿Y cuántas veces sentiste un impulso surgir, y lo reprimiste antes siquiera de entenderlo? Tal vez sea hora de escucharlo. Porque ahí, justo ahí, vive tu sombra. Y tal vez, solo tal vez, ella no sea tu enemiga. Algunos patrones no fueron elegidos por ti, sino que te eligieron a ti. ¿Por qué ciertas historias se repiten incluso cuando quieres cambiar? Intentas con todas tus fuerzas salir de ese ciclo. Terminas relaciones tóxicas, cambias de ciudad, comienzas nuevos proyectos. Pero el viejo patrón regresa con otro nombre, otro rostro, otro escenario. Y entonces aparece la sensación de fracaso. ¿Será que el problema soy yo? Pero lo que pocos entienden es que hay algo dentro de nosotros que necesita repetirse, hasta ser comprendido. Ese algo es la sombra que nos eligió. Es como si la vida estuviera tratando de enseñarnos una lección. Y hasta que esa lección no se aprenda, el inconsciente vuelve a montar la escena con otros actores. Es la madre controladora que reaparece en el jefe exigente. La pareja ausente que regresa en el amigo distante. El rechazo de la infancia que se repite en cada nueva relación. El nombre cambia, pero el dolor permanece. Es la sombra, pidiendo atención. Estas repeticiones no son castigos. Son guiones inconscientes representados por el alma, con la esperanza de ser vistos. Jung llamaba a esto compulsión a la repetición simbólica. Algo dentro de nosotros cree que, si lo vivimos otra vez, tal vez esta vez logremos hacerlo diferente. Pero mientras estemos en piloto automático, el final será siempre el mismo. Y lo más peligroso es ni siquiera darnos cuenta de que estamos dentro de la misma historia. Conocí a una persona que siempre elegía parejas emocionalmente indisponibles. Decía que buscaba amor, pero inconscientemente repetía el abandono de su padre. Solo cuando pudo sentir y acoger esa herida antigua, la repetición comenzó a disolverse. Y entonces, por primera vez, eligió con conciencia, y fue elegida de vuelta. La sombra soltó el volante. El self tomó el mando. Cuando notas que ciertos patrones te eligen es porque vienen de un lugar más antiguo de lo que imaginas. Tal vez los heredaste. Tal vez los creaste como defensa. Pero ya no tienes que repetirlos. Puedes escuchar. Puedes sentir. Puedes transformarte. Pero para eso, hay que dejar de huir del espejo.
Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿cómo puedo saber que está intentando repetir mi sombra? La respuesta está en el impacto que los demás provocan en ti. Porque el siguiente paso es entender cómo aquello que más te hiere afuera es, en realidad, un reflejo de lo que vive dentro. Hay partes dentro de ti que actúan como si fueran personas distintas. ¿Quién, dentro de ti, toma el control cuando pierdes el control? A veces, dices algo, y al instante te arrepientes. Actúas de un modo que no refleja tus valores. Te alejas de quienes amas, sin entender por qué. En esos momentos, algo parece haber tomado tu lugar. Y, de algún modo, es cierto. Jung llamaba a esto complejos autónomos, partes de la psique que viven separadas de la conciencia, con voluntad propia, como pequeñas personalidades internas. Estos complejos surgen de experiencias emocionales impactantes, especialmente en la infancia. Son registros de dolor, miedo, carencia o trauma que se organizan en torno a un núcleo afectivo. Y aunque intentes ignorarlos, siguen vivos, esperando una oportunidad para manifestarse. Cuando alguien te critica y reaccionas como un niño herido, es un complejo el que está hablando, no tú. Es como si existieran distintos yo's internos esperando tras bambalinas. El yo que fue rechazado, el yo que tuvo que agradar para sobrevivir, el yo que aprendió a atacar antes de ser atacado. Y cada uno de esos personajes, en determinadas situaciones, toma el control de tu voz, de tu cuerpo, de tu vida. Te conviertes en rehén de reacciones que no comprendes, porque no sabes de dónde vienen. Un ejemplo. Alguien que creció en un ambiente crítico puede desarrollar un complejo de autocrítica. Ese complejo puede hacer que la persona rechace elogios, sabotee oportunidades o exagere en su autoexigencia. Incluso con logros, nunca se siente suficiente. El complejo construyó un guión, y lo repite cada vez que hay riesgo de intimidad o vulnerabilidad. Estas partes no necesitan ser combatidas, necesitan ser reconocidas. Terapias como el IFS, Internal Family Systems, ayudan a mapear estas subpersonalidades, dándoles voz, espacio y reconciliación. Cuando escuchamos estas partes con empatía, dejan de sabotear y comienzan a colaborar. El secreto está en traer la luz de la conciencia a donde antes solo había reacción automática. Ahora piensa, ¿qué se repite en tu vida con tanta fuerza que parece venir de otra persona? ¿Quién es ese tú que aparece en momentos de ira, miedo o huida? Reconocer estos yo's internos es el primer paso para reintegrar el alma. Y al hacerlo, descubrirás que el otro no es el enemigo. Porque, a veces, es precisamente en el otro donde tu sombra te encuentra. Aquello que más te molesta del otro puede ser un espejo de tu alma. ¿Qué es eso que ves fuera, que tal vez está pidiendo ser visto dentro? Es fácil señalar con el dedo. Decir que el problema está en el otro. Que el mundo está lleno de personas difíciles, vacías, egoístas. Pero Jung nos advirtió, todo aquello que nos afecta demasiado en el otro puede ser una parte de nosotros mismos que aún no ha sido aceptada. Esa es la dinámica de la proyección, uno de los mecanismos más comunes, y más dolorosos, del inconsciente. La proyección ocurre cuando partes reprimidas de nuestra psique, fragmentos de la sombra, son lanzadas hacia afuera. La rabia que juzgas en el otro, el egoísmo que condenas, la debilidad que te causa repulsión. Todo eso puede ser el reflejo de algo que tú mismo rechazaste en tu interior. Y cuanto más inconsciente es esa parte, más intensa será la reacción emocional que el otro provoca. Por ejemplo, alguien que reprimió su ambición puede sentirse profundamente incómodo frente a personas exitosas. Puede llamarlas arrogantes, frívolas, codiciosas, cuando, en el fondo, está viendo en ellas la potencia que él mismo ha sofocado. La sombra se esconde detrás del juicio. Y quien juzga en exceso, sin saberlo, está cargando aquello que señala. Pero también hay otro lado. Cuando idealizas a alguien, cuando colocas a una persona en un pedestal, también estás proyectando.
Estás viendo en ella cualidades que quizás aún no puedes reconocer en ti. Por eso, tanto la admiración desmedida como el rechazo violento revelan lo mismo, partes de ti que están pidiendo ser vistas, acogidas e integradas. Un ejercicio poderoso es preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Dónde vive esa parte en mí? Y escuchar la respuesta con valentía. Las terapias que trabajan con efecto espejo, imaginación activa o escritura de diálogos internos pueden ayudarte mucho en este proceso. Porque cuando retiras la proyección del otro y la traes hacia ti, comienzas a volverte más completo. Y si en algún momento, a lo largo de este video, ya te viste reflejado en lo que fue dicho, tal vez sea hora de transformar esa escucha en acción. Si hasta aquí alguna parte de ti ya sintió que fue desenmascarada con ternura, cuéntame en los comentarios. ¿Qué patrón te eligió durante años? Y ahora empieza a ser visto. Este es un espacio seguro de conciencia. Y cuando escribes, no solo fortaleces tu propio proceso, sino que también ayudas a otras personas a reconocerse y sentirse menos solas. Y si este contenido ya te trajo algo de claridad, una chispa o un recuerdo importante, deja tu like ahora mismo. Ese pequeño gesto ayuda al canal a llegar a quienes también necesitan despertar. Y ahora seguimos. Porque quizás lo que más nos sabotea, no es lo que viene de afuera, sino lo que olvidamos mirar por dentro. A veces, quien retrasa tu vida, eres tú mismo. ¿Por qué repetimos actitudes que nos alejan de lo que más deseamos? Dices que quieres cambiar, que estás listo para una nueva etapa, un nuevo amor, un nuevo proyecto. Pero cuando la oportunidad llega, algo en ti duda. Procrastinas, pones excusas, o te involucras en situaciones que inevitablemente salen mal. Y lo peor es que ves el ciclo, pero no logras romperlo. Eso es autosabotaje. Y el autosabotaje no es torpeza ni debilidad. Es inteligencia emocional actuando en la oscuridad. La sombra sabe exactamente dónde paralizarte. Y se manifiesta con apariencia de cuidado, el perfeccionismo que impide comenzar, el exceso de planificación que nunca se convierte en acción, el miedo al error que disfraza el miedo a ser visto. La mente racional inventa justificaciones. Pero quien está decidiendo, en el fondo, es una parte de ti que aún no cree que pueda vivir algo diferente. Muchas veces saboteamos lo bueno porque amenaza una identidad construida sobre el dolor. Si durante años te sentiste rechazado, tu inconsciente aprendió a protegerte de eso. Cuando alguien te ofrece afecto, esa parte interna entra en pánico. Piensa, si acepto, puedo perder. Mejor me alejo antes. Entonces huyes, discutes, te desconectas y regresas al vacío conocido, ese que, paradójicamente, te ofrece seguridad. He visto esto en personas que posponen su talento con cursos y más cursos, sin atreverse a lanzar nada. En quienes terminan relaciones apenas sienten verdadero cariño. O en quienes rechazan buenas oportunidades diciendo que aún no están listos. La verdad es que sí estaban listos. Lo que faltaba era valentía para actualizar la propia imagen interna. La terapia somática puede ser muy útil en este punto. Porque el cuerpo muestra, antes que la mente, los bloqueos que la sombra mantiene. Cuando te acercas a algo que realmente deseas, observa, ¿cambia tu respiración? ¿Se contrae tu estómago? ¿Sientes ganas de esconderte? Esas señales indican que el autosabotaje no es una decisión, es un reflejo. Pero hay un punto de quiebre. Y ocurre cuando comienzas a notar el ciclo justo en el momento en que inicia. Cuando logras nombrar al saboteador. Cuando puedes decir, internamente, te veo. Pero hoy, voy a elegir diferente. Y en ese instante, algo cambia, porque quizás, por primera vez, tu deseo sea más fuerte que tu miedo. El cuerpo siente lo que la mente no quiere admitir. ¿Qué mensajes quiere entregarte ese dolor físico que no desaparece? Existe un lenguaje silencioso que precede cualquier pensamiento. Es el lenguaje del cuerpo.
Antes incluso de que sepas que tienes miedo, el pecho ya se ha cerrado. Antes de aceptar que estás enojado, la mandíbula ya se ha tensado. El cuerpo es un sismógrafo del inconsciente. Y muchas veces, es el único con el coraje de decir la verdad que el ego no quiere ver. Cuando la sombra no encuentra espacio para expresarse con palabras, lo hace a través de la tensión. Un síntoma físico recurrente puede estar conectado a un patrón psíquico oculto. Dolores crónicos, insomnio, crisis de ansiedad, compulsiones alimentarias. Todo eso puede ser el cuerpo intentando contarte una historia antigua. Una historia que la mente prefirió olvidar, pero que el inconsciente jamás borró. Imagina a alguien que creció creyendo que no podía fallar, que debía ser el mejor, el ejemplo, el fuerte. Ese exceso de control puede generar una tensión constante que se acumula en forma de migrañas, gastritis, o incluso problemas respiratorios. No se trata de psicologizar cada dolor, sino de reconocer que, en muchos casos, el cuerpo grita cuando el alma ha sido silenciada. Uno de los caminos para descifrar ese lenguaje es la observación somática consciente. Puedes reservar 5 minutos al día para escanear tu cuerpo con atención. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde hay peso, calor, frío, presión? Al localizar un punto de tensión, pregúntate, ¿qué emoción vive aquí? ¿Qué parte de mí está tratando de protegerme de sentir? Con el tiempo, notarás patrones, y descubrirás memorias escondidas en la piel. Otra práctica poderosa es la escritura somática. Comienza describiendo el síntoma físico como si fuera un personaje. Soy el dolor en el pecho. He venido porque... Deja que la escritura fluya sin censura. Muchas veces, este ejercicio simple revela verdades que la lógica jamás alcanzaría. Porque el cuerpo sabe. Y cuando es escuchado, puede transformarse en guía. Ya no necesitas luchar contra los síntomas. Puedes aprender con ellos. Porque cada contracción, cada malestar, puede ser una petición de presencia, una invitación a tocar lo que está herido. Y cuando aceptas esa invitación, algo cambia. El cuerpo deja de ser un campo de batalla, y se convierte en templo de reconexión. Mientras el ego duerme, el alma habla. ¿Qué intentan contarte tus sueños? Y aún no has querido escuchar. Por la noche, cuando los ojos se cierran y el control consciente se disuelve, algo muy antiguo despierta. Es en ese territorio silencioso donde los sueños se forman. Imágenes simbólicas, aparentemente desconectadas, pero cargadas de significados ocultos. Para Jung, los sueños son cartas del inconsciente, especialmente de la sombra, enviadas a la conciencia. Pero para recibirlas, hay que aprender a leer entre líneas. Quizás ya tuviste sueños extraños, incómodos, incluso aterradores, y preferiste olvidarlos. Pero son precisamente esos sueños los que traen mensajes importantes. Cuando aparece un personaje oscuro, cuando una situación se repite, cuando hay persecución, caída, pérdida, algo dentro de ti está pidiendo atención. Son partes olvidadas intentando volver a la luz. Por ejemplo, soñar con alguien que consideras inferior, inadecuado o amenazante puede representar un aspecto de tu propia psique que fue exiliado. Un impulso instintivo, un deseo reprimido, una fuerza vital negada. El sueño no está atacándote, está mostrándote lo que necesita ser reintegrado. Porque la sombra no quiere destruirte. Quiere ser escuchada. Una práctica fundamental para reconectarse con la sombra a través de los sueños es el diario onírico. Ten siempre papel y bolígrafo junto a tu cama. Al despertar, anota todo lo que recuerdes, incluso fragmentos. Ponle título al sueño. Identifica la emoción dominante. Y pregúntate, ¿qué parte de mí representa este símbolo? Con el tiempo, los sueños se vuelven más claros. Porque el inconsciente reconoce cuando comienzas a escuchar. Además, dibujar las imágenes de los sueños, aunque sea de forma simple, activa la integración. Al transformar la imagen onírica en expresión creativa,
anclas ese contenido inconsciente en el mundo real. Es una forma de dialogar con la sombra sin tener que comprenderla racionalmente. Y a veces, basta con escucharla, para que se suavice. Si sueles tener pesadillas, recuerda, una pesadilla es un mensaje urgente que no fue escuchado de forma sutil. No huyas. Investiga. Pregunta al sueño, ¿qué quieres de mí? Y tal vez descubras que, detrás del monstruo, hay una parte herida que solo quería volver a casa. Aquello que más escondes, es lo que más te aprisiona. ¿Qué parte de ti fue silenciada para que el yo ideal pudiera ser aceptado? Desde muy temprano, aprendemos a hacer lo que agrada, a esconder lo que incomoda, lo que es feo, lo que puede generar rechazo. Poco a poco, vamos construyendo una imagen de nosotros mismos, un ideal de cómo deberíamos ser. Y todo lo que no encaja en ese molde, es barrido bajo la alfombra psíquica. Pero esa alfombra tiene límites. Y lo que fue escondido, comienza a filtrarse como culpa, vergüenza y autoexigencia extrema. La culpa nace cuando creemos que hicimos algo mal. Pero la vergüenza es más profunda, nos hace creer que somos algo malo. Y la sombra adora esconderse en esos rincones. En ese impulso sexual que fue censurado. En esa agresividad que te enseñaron que era inaceptable. En esa tristeza que aprendiste a disimular con sonrisas. Y con el tiempo, te alejas de ti mismo, para encajar en lo que se espera de ti. Pero vivir desconectado de partes esenciales para sostener una persona idealizada cobra un precio alto. Puede ser la ansiedad de quien nunca logra descansar. La depresión de quien intenta constantemente cumplir con un modelo imposible. O la sensación constante de no encajar, como si algo siempre estuviera mal, incluso cuando todo parece estar bien. Para comenzar a revertir eso, te propongo una práctica simple pero poderosa. Escribe una carta de tu sombra hacia ti. Dale voz a esa parte silenciada. Déjala decir lo que siente por haber sido excluida. No filtres. Solo escribe. Tal vez te sorprenda la fuerza, el dolor, y hasta la ternura de esa parte que solo quería existir. Al terminar, respira profundo y pregúntate, ¿qué necesita esta parte de mí para sentirse segura al regresar? Otra práctica complementaria es el EFT, Emotional Freedom Techniques, especialmente útil para trabajar emociones como culpa y vergüenza. La secuencia de toques en puntos de acupuntura, mientras verbalizas la emoción, ayuda a liberar la carga emocional asociada al yo que no debía ser. Puedes comenzar diciendo, aunque sienta vergüenza de esta parte de mí, elijo acogerme profunda y compasivamente. Repite esta frase mientras estimulas los puntos principales, como el costado de la mano, la ceja, el pómulo, el mentón. Hazlo durante 10 minutos siempre que sientas peso interno. Cuando comienzas a aceptar lo que antes considerabas inaceptable en ti, emerge la paz interior. Porque no es posible sentirse completo mientras partes del alma siguen exiliadas. Y una vez que reconoces tu verdad, el mayor riesgo ya no es ser rechazado por los demás, es seguir traicionándote a ti mismo. No toda búsqueda de luz viene del alma. ¿Será que, en algún nivel, estás usando la espiritualidad para huir de ti mismo? El camino del autoconocimiento es sagrado, pero no está libre de trampas. Una de las más comunes es lo que Jung llamó inflación del ego, cuando, en lugar de descender al inconsciente, la persona intenta ascender directamente hacia la luz, ignorando las sombras que la sostienen. Es como si se pudiera alcanzar la iluminación sin antes mirar la propia oscuridad. Y eso, en la práctica, se transforma en un ego espiritual, pulido, elevado, pero vacío. ¿Conoces a alguien que habla de compasión, pero juzga a quien no piensa como él? ¿Qué dice estar en paz, pero explota ante una crítica? ¿Qué se considera consciente, pero evita las conversaciones difíciles o la responsabilidad emocional? Ese es el retrato del ego espiritual. Una identidad construida sobre conceptos elevados, pero desconectada del propio dolor.
El peligro está en que, mientras más creemos haber superado todo, menos espacio dejamos para ver lo que aún necesita ser sanado. La meditación se convierte en fuga. La positividad tóxica se instala. La sombra se esconde bajo mantras y frases bonitas. Y el inconsciente, ignorado, sigue conduciendo, mientras el ego cree tener el control, ahora vestido de blanco. Pero existe una salida honesta: traer la espiritualidad al cuerpo, a la vida cotidiana, a las relaciones, al enojo y a la fragilidad. Prácticas como el grounding, enraizamiento, la respiración consciente y la terapia somática integrativa ayudan a mantener el puente entre lo alto y lo profundo. Porque de nada sirve tener visiones de luz si no puedes mirar a los ojos de quien te confronta. Una pregunta clave puede ser: ¿qué estoy evitando sentir con mi búsqueda de evolución? Respóndela sin prisa, sin defensa. La espiritualidad verdadera no excluye el dolor ni la debilidad. La espiritualidad real acoge. Desciende a los sótanos del alma, enciende una linterna, y se sienta al lado de lo que más asusta. Porque no hay elevación sin descenso. Y quizás ahora estés empezando a comprender que el viaje de integración es mucho más real, más vivo y más profundo que cualquier idealización. Y que tal vez tu próxima transformación no esté en el cielo. Esté en un lugar más íntimo, más humano, y mucho más valiente. El alma solo encuentra paz cuando todos sus fragmentos vuelven a abrazarse. ¿Y si aquello que hoy te sabotea es justo lo que puede hacerte florecer? Llega un momento en que ya no se puede fingir que el dolor es aleatorio. En que cada patrón, cada relación difícil, cada crisis se revela como parte de un llamado más profundo, el llamado a convertirte en quien realmente eres. Jung llamó a ese proceso individuación, el camino hacia la totalidad. Y la sombra, lejos de ser un obstáculo, es una de las guías más fieles en ese viaje. Integrar la sombra es transformar el veneno en medicina. Es mirar la rabia y encontrar en ella el impulso para decir basta. Es enfrentar la envidia y reconocer en ella un deseo sofocado de brillar. Es acoger el miedo, no como debilidad, sino como sabiduría instintiva. El alma no rechaza sus partes, es el ego el que intenta controlarlas. Pero cuando el alma toma el mando, todo cambia. He conocido personas que solo descubrieron su verdadera vocación tras atravesar una gran crisis. Que solo encontraron el valor para amar de verdad después de un fracaso devastador. Porque, a veces, es en la caída cuando el ego se rompe, y el self emerge. Es ahí, en medio del caos, donde comienzas a recordar quién siempre fuiste. Y comprendes que el dolor era solo el proceso de parto de tu autenticidad. Este proceso no tiene un final definitivo. Es una danza continua entre luz y sombra, entre control y entrega. Pero cuanto más avanzas, más entiendes que ya no necesitas fragmentarte para ser aceptado. Que puedes ser completo, incluso con imperfecciones. Que puedes vivir con verdad, con presencia, con la ligereza de quien ya no necesita esconderse. Una práctica simbólica para honrar esta etapa es crear un símbolo personal de integración. Puede ser una piedra, un objeto, un dibujo o incluso un tatuaje. Algo que represente el momento en que dejaste de huir de ti y comenzaste a caminar al lado de tu verdad. Cada vez que toques ese símbolo, recuerda, sobreviviste a tu oscuridad y elegiste vivir a la luz de ella. Y ahora que hemos recorrido juntos este camino, quizás notes que la sombra nunca fue el final del camino. Era el portal. Un portal hacia una versión más profunda, más entera, más verdadera de ti mismo. Y esa versión ya está llamando a tu puerta. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias, de todo corazón. Porque ver un video como este no es solo consumir contenido. Es un acto de valentía interior. Es señal de que dentro de ti hay un llamado por la verdad, por la totalidad, por una vida con alma. Y solo quien ya ha mirado a los ojos de su propia sombra entiende el valor de este camino. Quizás, en algún momento de este recorrido, sentiste un clic.
Una memoria. Un dolor que por fin tuvo nombre. Si algo se movió dentro de ti, honra ese movimiento. Es sagrado. Escríbelo en los comentarios. Estoy listo para caminar con mi sombra. Así sabré que estás aquí, y que este mensaje te encontró. Y si sientes que este video puede iluminar a alguien que amas, compártelo. Lleva esta semilla hacia donde se necesite. Y claro, si este contenido te tocó, deja tu like ahora mismo. Puede parecer pequeño, pero ese gesto impulsa el canal y ayuda a que este mensaje llegue a otras almas que también están en la oscuridad, sin saberlo. Cada me gusta es una forma de decir: elijo vivir con conciencia. Tú ya formas parte de esta egrégora, una red invisible de buscadores que se encuentran incluso sin verse. Este canal no trata de dar respuestas absolutas, sino de abrir caminos posibles. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Activa las notificaciones. Aquí, cada nuevo video es una nueva rendija de luz en el viaje del alma. Para cerrar, te dejo una frase de Jung, una que no se lee solo con los ojos, sino con el corazón. La integración de la sombra es un proceso moral de altísima exigencia. Requiere más honestidad que cualquier otro acto humano. Porque nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad.